Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves de sesión podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de esta transmisión. Yo soy David Pantoja y de verdad, por supuesto, pues es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar, por supuesto, con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, primero que nada, gracias a nuestros patrocinadores, Generación Podcast. Si ustedes tienen pues algún proyecto en particular que quieran pues comenzar a emitir en las redes sociales, pues lo pueden hacer a través precisamente de la asesoría de generacionpodcast.com. Mándenles un mail y pues bueno, ellos se van a poner en contacto con todos ustedes. Por otro lado, también quiero agradecer a Hashtags, que miren, son las pulseras que de pronto nos mandan. Tenemos por acá, síganlas, están bien padres, ahí en el Instagram. Creo que los van a ver mejor. Esta me gusta mucho y yo creo que esta se las voy a pedir porque me late. Así es que muchas gracias, patrocinador oficial de Sesión Podcast, y también a Generación FM. Si ustedes quieren escuchar buena música, música en inglés de tu generación y de tu generación y de tu generación y de la generación de aquella señora, también música en inglés, puro hit, ¿eh? Así que pues bueno, el día de hoy vamos a platicar con un chavo que me da mucho gusto, que creo que ya iniciamos y aquí está. Y en lo que se van agregando, recordarles que esta entrevista posteriormente está en nuestras redes sociales. Síganos, Sesión Podcast, en Instagram, Twitter y pues en mi canal de YouTube me encuentran como David Pantoja Oficial. Ahí denle clic y listo. Vamos a esperar a que mi buen amigo Redlo se conecte con nosotros para poder platicar con él, y saludamos a toda la banda y me encantaría que nos fueran diciendo pues de dónde nos están viendo, ¿no? Y sobre todo si se escucha bien, porque esta cosa me la puse aquí, según yo, para que no me estorbara, y creo que me estorba más, pero bueno, en fin. Es parte de... Mi estimado Spider-Man. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, mi querido Redlo? Qué gusto poder platicar el día de hoy contigo a través de Muy Sesión Podcast. bien. Gracias por aceptar la invitación y pues es un gusto tenerte aquí. He escuchado y visto, porque no solamente tienes el audio pues en las plataformas habidas y por haber de podcast, sino que también tienes videos, y me encantaría poder platicar de entrada de uno de ellos, que creo que es pues tu proyecto principal, y de ahí irnos, pues ahora sí que por esa telaraña de contenido que tienes, que me parece extraordinario, y que nos platiques pues un poquito acerca de ti, ¿no? ¿Cómo es que se te da este gusto por el podcast? ¿Cómo inicia Foco Podcast? ¿Cómo inicias en los podcasts? Pues bueno, antes que nada me llamo Sujail Pastor. Para aquellos que no me conozcan, también me llamo Redlo, es mi nombre artístico, por decirlo así. Y pues yo la verdad es que llevo ya 6 años en internet ahorita yo tengo 18 años, entonces empecé a los 12, 13 en internet. Súper Y chavito, mano. sí, sí, y desde que tengo memoria, pues me gusta esto, ¿no? De hablar, de platicar, de transmitir, y llega un momento en el que se pone muy de moda el podcast, ¿no? Sí. Y eso fue hace como un año, 2 años, e hice uno que se llamaba el podcast de Redlo. No pegó muy bien, y hasta apenas el año pasado aterricé bien la idea y se crea lo que hoy se conoce como Foco Podcast. ¿Por qué dices que no te pegó muy bien? Pues lo que pasa es que yo lo veo de esta forma. Estaba muy joven. Si ahorita estoy joven, tengo 18, en un par de semanas 19. Hace dos Felicidades. años tenía, sí, muchas gracias. Hace un par de años tenía 15, 16 cuando lo empecé. Entonces, Sí, tal vez las ideas no estaban bien aterrizadas, ¿no? ya. Y ahora, Y ¿cómo pues fue que, obviamente, ajá. perdóname, No, que pues obviamente las ideas no aterrizadas, yo creo que no, pues obviamente no iban a ser tan buenas como una idea bien, bien aterrizada. Es lo que yo creo. ¿cómo fue que te nació precisamente hacer este podcast, el primerito, que dijiste, bueno, me voy a aventar
¿Lo hiciste porque todo el mundo ya empezaba a subirse a este tren del podcast o porque tenías amigos, te inspiró a alguien o cómo fue Redlo? Pues el primero que hice, el podcast de Redlo, fue porque yo buscaba un espacio en donde hablar. A mí me gusta mucho platicar, me gusta mucho hablar. Y descubrí el formato de podcast. No era tan popular de, como dicen muchos ahorita, ¿no? De que ya todo el mundo tiene un podcast. Pero yo creo que no es verdad, pero antes sí era como un poquito más el nicho, era el nicho de los podcasts. Y entonces yo los Sí. empezaba a ver y dije, me atrae este formato. Entonces, pero insisto, muy chavito, tal vez no lo manejé bien, pero de todos modos ya tenía ahí la idea y tenía esa espinita de que quería hacer un podcast. Ok. ¿Cuántos podcasts te aventaste en esta temporada de Redlo, el podcast? En el primero me hice una temporada con como 10 episodios y otra, o sea, me hice una segunda temporada nada más con 3. Sí. La primera sí tuvo algunos personas escuchando, la segunda ya no tanto, entonces fue cuando dije, no, pues ya también lo dejé un poquito de un lado. Ahora, ¿qué te dejó esta experiencia? Porque finalmente hemos platicado aquí en Sesión Podcast el hecho de que pues te llega la idea, te avientas, ¿no? Y en este asunto de la entrega de episodios, pues obviamente tú vas creciendo, va habiendo un proceso de confianza, va habiendo un proceso de pulimiento del contenido, de las estructuras. ¿Qué te dejó para ti precisamente todos estos 13 capítulos en tu primer emisión de podcast? Yo creo que, como dicen muchos, la mejor manera de aprender es fracasando, de alguna manera. En el sentido en el que yo, al ver mis errores, pude saber cuáles eran mis áreas de oportunidad y en dónde Claro, yo podía mejorar. Que si cosas técnicas como el audio, que si cosas ya más de los temas que se hablaban o de cómo abordaba ciertos temas. Entonces sí. yo creo que fue la experiencia y fueron esos errores que tuve en el pasado los que me dejó hacer este podcast, porque de alguna manera u otra esos errores fueron los que me hicieron pues aprender, ¿no? Y poder aplicar esos errores, pero voltearlos y aplicarlos al nuevo podcast. Y ahora, una vez que tú terminaste esta sesión de podcast en la que aprendiste, ¿cómo fue que llegaste a Foco Podcast? Pues para ello tuvo que pasar, yo creo que un año y medio más o menos, y yo Si pues no creo que hiciste con... nada, No, no, sí, porque eso es a lo que voy. Yo no nada más tengo el podcast, hago muchos contenidos, me gusta mucho hacer contenido, hago videos para YouTube igual desde hace 5 años sí, y empecé con otros proyectos de cosas más como de videojuegos, de directos, cosas por el estilo y tenía todavía la espinita. Entonces pasa un año y medio y por septiembre más o menos del año pasado me llega un poquito no sé, esa espinita me sale un poquito más y digo, quiero hacer un podcast hecho y derecho. Entonces cuando ya nace la idea de Foco Podcast, ¿no? ¿y qué fue lo que tuviste que hacer o cómo fue que llegaste a esta estructura, a este contenido? ¿Cómo fue que aprendiste? Sí entiendo que fue a lo mejor con prueba error de la primera temporada de podcast que hiciste, del primer concepto, pero ¿qué más buscaste en la red? ¿Tomaste un curso o qué fue lo que hiciste para decidir vamos a sacar Foco Podcast y ya sé por dónde? Pues más o menos fue esa misma cosa de que yo quería hacerlo. En ese momento empecé a ver todavía algunos podcasts, empecé a ver algunos como que, bueno, yo siempre he consumido muchos y Sí, algo que notaba era que había una especie de podcast que era como de motivación o ideas o en los mismos de emprendimiento. Y yo veía que eran como que muy enfocados hacia un público quizá adulto o quizá un público entre los 25 30 ya personas que pueden emprender, que pueden hacer sus empresas, cosas por el estilo. Y llega un sí, momento en el que me doy cuenta que no hay ese contenido para jóvenes como yo. Y yo siempre he sido de, si no está esto, entonces yo tengo el deber de hacerlo. Entonces llega ese ya. punto en el que veo que no hay contenido o al menos no uno que yo disfrutara en ese sentido, de que me motivara, que me diera ideas, tal. Y dije, pues tengo que hacerlo. Y ese fue el empujoncito que dije, no lo ha hecho nadie,
o al menos no que yo haya visto, y voy a hacer uno que sea único y que tenga pues una pizca de Redlo, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Ahorita cuántos episodios llevas? Ahorita llevo ya una temporada, precisamente con 10 episodios, y el inicio de una segunda temporada con 2 episodios, y son semanales, son cada semana, y pues lo mismo, ¿no? Es un episodio con invitado, y a la semana que viene es uno donde abordo un tema en específico, y así lo voy manejando, y yo creo que pues le ha ido bastante bien. ¿Qué es lo que te dicen precisamente la gente que te está escuchando? Porque seguramente con tu primer concepto, pues te creaste una comunidad que te seguía, a lo mejor no tan grande como hubieses querido, pero ya quiero pensar que tienes seguidores, independientemente del contenido que ahorita vamos a platicar qué haces. Pues, sí se formó una base de personas que me seguían, pero por lo mismo, porque yo hacía otros contenidos. Entonces, más bien no fue vender mi podcast en un principio, sino fue vender, hey, Redlo tiene un podcast y la gente ya Ya, me conocía por Redlo. Entonces decían, ah, pues yo creo que va a hablar de cosas interesantes porque sus videos habla de tal, tal, tal. Y como fue, era como hacer un video largo de lo que dura un podcast y a la gente decía pues le empezó a gustar, ¿no? Pero insisto, no había gente que me siguiera por el podcast, sino porque era Redlo haciendo un podcast, lo cual yo creo que también, no sé si un error al final del día, pero sí fue algo que me enseñó ahora a vender mejor mi podcast, que escucha este podcast no porque salga yo, sino porque tiene cosas interesantes, te puedo contar algo interesante. Y pues ya. ya. ¿Te encanta hacer contenido? He visto mucho contenido tuyo en internet, he visto tu evolución y la verdad es que, pues, felicidades porque sí estás muy chavo, pero estás súper claro en lo que quieres. Y a mí me da pues, mucha curiosidad este asunto porque eh, para muchas personas que a lo mejor estamos más grandes, creo que se nos dificulta un poco un tanto el pues decir, este contenido va para este formato y tiene que ser específicamente en ese formato. Y tu generación está tan acostumbrada a decir, bueno, este contenido va para este formato, ¿no? Sí. Sé que para ustedes ha sido fácil. ¿Cómo es que, y sí quisiera hacer un poco la comparación, cómo es que ves pues hoy en día, desde tu expertise ya en la creación de contenidos, hacia dónde vamos, porque pues las audiencias venimos de medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, el periódico, las revistas, ¿no? Pero ahora es YouTube, ahora es Instagram, ahora es Facebook, ahora es los podcasts en Spotify o en todas las plataformas, y aparte está el TikTok, o sea, hay un mundo de herramientas con las cuales puedes generar contenido. Tú hasta aquí donde estás parado, ¿cómo ves precisamente esta situación de los contenidos, de las plataformas, hacia dónde vamos? Porque tienes 18 años, ya tienes la experiencia de haber producido podcast, pero estás produciendo otras cosas. Sí, por ejemplo, yo ahorita mismo estoy estudiando la carrera en Ciencias de la Comunicación. Entonces, yo tengo muchos maestros que vienen de esos medios tradicionales, que si la tele, que Claro, si el radio, que si el periódico. Y yo siempre he dicho que para saber hacia dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Porque si no sabes de dónde vienes, pues no sabes a dónde vas. Es claro, cuestión de lógica. sí, Entonces, sí es muy claro, tenemos muy claro de dónde venimos y tenemos muy claro el dónde estamos ahora, porque es lo que yo digo. Yo tengo pues ya 6 años produciendo contenidos de diferentes tipos y he ujú, visto la evolución de esas mismas plataformas. Y yo exacto. creo que como han evolucionado y conforme lo que he visto, yo creo que hacia lo que vamos es sobre todo contenidos, quizá que, porque ahora lo hemos visto con TikTok, se veía antes en YouTube. Un video de YouTube no dura lo mismo que un programa de tele y un TikTok no dura lo mismo que un video en YouTube. Yo creo Claro. que es la retención, ¿no? La retención de la gente, que al final del día prefieren ver un video de 15 segundos que un video largo o un programa de tele. Y yo creo que va más por ahí, por contenidos que llamen la atención, que sean
de alguna manera llamativos, ya sea con colores, música, imágenes, videos, lo que sea, pero que al final en- yo veo el futuro en eso, ¿no? Entre más llame la atención un contenido, entre más gente lo vea, porque al final del día así es como monetizamos, así es como se hacen todas esas cosas. Claro. Yo creo que entre más gente lo vea y más llame la atención, ese contenido va a pegar más y va a ser, y no sé, yo creo que por ahí va, más o menos. Entonces, desde tu punto de vista, no importa tanto, Redlo, la plataforma, sino realmente el contenido. Sí, yo porque he hecho contenido, realmente yo siempre digo que cada video, cada podcast, cada cosa que yo hago es un dardo, que estoy tirando a un tablero enorme de muchos dardos. Que si videos en YouTube, ya lo he hecho. Que si cosas para Instagram, ya lo he hecho. Que si fotografía, ya lo he hecho. Que si el podcast, etcétera. Y pues he estado en la mayoría de las plataformas y yo creo Sí. que me ha ido bien por lo mismo, porque no he vendido ese contenido como estoy en esta plataforma haciendo este contenido, cosa que hoy pasa mucho con las exclusividades, por ejemplo. Sino tengo este contenido y lo estoy poniendo en tal, 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 tal. Si puedes verlo en donde quieras, entre más accesible mejor. Y sobre todo, pues el contenido es el que tienen que resaltar, no que esté en cierta plataforma o no, sino que también estás haciendo el contenido. Eso a ti te ha funcionado. Me ha funcionado y quizá durante los últimos 3 años, que es más o menos en donde he estado creciendo con un buen ritmo. ¿Y cómo es que te ha funcionado en este sentido a través de ya monetización o a través de seguidores, a través de tu comunidad o a través de ya medios que te están buscando para algo o empresas? ¿Cómo es que te ha servido esta diversidad de formatos con tu contenido? Porque podría decir que eres pues un chavo multiformatos, ¿no? Porque no solamente estás haciendo podcast, sino estás haciendo videos y estás creando un montón de contenidos. Y esto para nosotros, pues que, insisto, que a lo mejor venimos de medios tradicionales, número uno es nuevo, número dos, nos tenemos que adaptar a ellos, pero número tres también, en esta prueba-error que a lo mejor a ti te costó una temporada de 10 episodios, a mi generación nos costó años entender que a lo mejor no era por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la retribución que has tenido? ¿En qué sentido con todo esto que nos platicas? Bueno, yo creo que principalmente encontrar mi voz en cuanto a retribución, en cuanto a retroalimentación, de que finalmente pude encontrar en dónde decir lo que quiero decir. Que pues eso yo creo que es lo más importante porque al final siempre hay que ver uno por uno mismo, ¿no? Pero ya yéndose en cuanto a cosas que si materiales o simplemente de publicidad, cosas por el estilo, pues afortunadamente ya estoy monetizando videos en YouTube, estoy monetizando mi página de Facebook, estoy monetizando el podcast, todavía no, pero ya estamos en vías de. Sí, Entonces, en cuanto a dinero, pues en ese sentido. Y la más grande entrada que tengo ahorita, que es Twitch, es otra plataforma en donde yo hago directos y ahí la verdad es que fue un crecimiento de un día para otro, casi, casi, no sé si algo se hizo viral, no sé qué pasó, pero ahí es donde me ha estado entrando dinero y en cuanto a eso, pues obviamente entre más público tienes, más llega que si publicidad, que si empresas que te están buscando, etcétera. Pues nada, la realidad es que yo creo que más que otra cosa, pues también experiencia, ¿no? También la experiencia de entre más cosas haga, pues más cosas aprendo. Quizá no soy claro. el mejor o el más experto haciendo esas cosas, pero voy aprendiendo. Y yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Te mueve la pasión por comunicar o qué es lo que te mueve, Redlo? Me mueve, sí, me mueve que yo desde muy chavito quería decir las cosas, o sea, quería hablar, me gusta mucho hablar de verdad. Y creo que eso es lo que me mueve, más que otra cosa, más que la fama, más que el dinero, que pues obviamente, ¿no? Yo creo que todos los que estamos haciendo esto no nos vendría mal, ¿no? Es decir, a todos Sí, nos claro. gustaría ser famosos o no el dinero, pero ser famosos, que la gente nos vea, que hable de nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo que más me mueve es eso, ¿no? Yo siempre he dicho que no importa si yo estoy dando un mensaje a una, dos, tres o 100 o 1 millón de personas, que mientras le esté llegando a alguien, pues ya estoy logrando mi cometido. Y creo que eso es lo que me mueve, ¿no? El que alguien esté escuchando.
Fíjate qué curioso lo que nos estás diciendo, porque en estas sesiones podcast que hemos tenido ya a lo largo de estos meses que han sido como muy interesantes, hemos podido platicar pues con una diversidad de personas, pero dentro de esta diversidad, creo que el hilo conductor de todos, que nos une a todos, es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? No me importa tanto si me está viendo uno, si me están viendo cinco, me están viendo 1000, o de pronto me ven, no sé, tal cantidad. Con que a uno yo le llegue y o lo haga pensar, o lo haga sentir, o le comparta lo que yo pienso, es más que suficiente. Pudiese ser como, a lo mejor, o sonar un poco romántico, pero creo que lo material, creo que pues sí, lo material, hablando de lo económico también, creo que puede llegar después de que tú entregas lo mejor de ti, ¿no? Y ese creo que ha sido el hilo conductor en estas sesiones podcast y me llama muchísimo la atención porque finalmente pues todos pertenecemos a la misma red que hemos creado de Generación Podcast. Y por ahí estaba Osiris viéndonos, dice que está súper interesante la plática y le mandamos un saludo. Y en este sentido, mi querido Redlo, yo veía precisamente un video tuyo en YouTube donde platicabas pues los proyectos que tienes para este 2021 y me encantaría que, así como estamos platicando de Foco Podcast, que ahorita vamos a regresar un poco a él, me gustaría que nos platicaras pues qué otros proyectos tienes y sobre todo, mano, cómo le haces con tu tiempo, porque de pronto el tener un proyecto como este, pues requiere tiempo, el tener un podcast, ya lo hemos platicado en estas sesiones, pero pues tú que eres creador de contenido, también cómo le haces, cómo juegas con este mar de acciones que estás compartiéndonos a través de Internet. Pues yo creo que organizar bien los tiempos es muy importante. Y sobre todo, yo creo que no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi en algún lugar sobre todo yo que tengo 18 años, creo que ahora es el momento en donde puedo darme esa libertad de hacer muchos proyectos y de ponerle mucha energía a cada uno de ellos, porque va a llegar un momento en el que, obviamente, pues quizá ya no tenga la capacidad de hacerlos porque ya tenga otras responsabilidades. Ahora Sí. pues estoy estudiando dos carreras, en dos universidades, y eso me consume una gran parte. Aparte tengo un trabajo en donde también me entra algo de dinero. Y ya después, en el tiempo que me queda libre, en lugar de ver series, en lugar de jugar, en lugar de hacer muchas otras cosas que podría estar haciendo, prefiero simplemente echarle ganas a esos proyectos para que ahorita que tengo energía pueda sacarlos a flote todos y cada uno de ellos. Y ya va a llegar un momento en el que pues ya me toque descansar, ¿no? Pero por ahora, eh, pero yo creo que es muy importante ponerle ese tiempo, ¿no? Porque al final del día, insisto, ahorita tengo mucha energía. Quizá puedo estar algún par de días sin dormir bien, por ejemplo, o se me Sí. pasa una comida o algo. Pero digo, a ver, esto que estoy sacando, que me perdí una comida, me perdí tal por esta cosa, pues al menos va a valer la pena. Y yo creo que ahí radica, ¿no? Digamos que estás sembrando. Sí, así es, sembrando para después poder cosechar, ¿no? Todo lo que Claro. justo ahora estoy sembrando. Y platícanos precisamente de estas siembras que estás realizando a través de tus proyectos. ¿Cuáles son? Pues aparte de Foco Podcast, tengo algunos otros contenidos que estoy haciendo en este momento, principalmente el otro contenido que ahorita llevo muy de la mano con Foco Podcast, en el sentido de que los voy haciendo al mismo tiempo, de que voy creando que si los guiones, que si la edición, etcétera. Es un canal de YouTube que se llama Galaxia Roja, el cual es un proyecto que a mí me gusta mucho porque ahí hablo de mi otra pasión, que son los videojuegos. Ujú. Y ahí yo es el que más me gusta, porque de alguna manera u otra es donde escribo un guión, en donde con cada video cuento una historia. O sea, lo genial de Galaxia Roja, que es como se llama mi canal, es que voy contando una historia, pero con temas distintos. Por ejemplo, un día puedo hablar de Mario Bros. Y al otro día de, no lo sé, Pokémon, y voy con ese tema, pero voy contando una historia detrás. Y yo creo que eso es lo más genial, lo que más me gusta. Y ese es uno de los proyectos que tengo por ahí. Otros son con mis amigos. Estamos haciendo una serie con un amigo que se llama Ricardo,
él también hace sus propios contenidos y estamos haciendo una serie la cual ha estado en pausa porque él se tuvo que ir a su tierra natal y no ha regresado por lo mismo de la pandemia. Sí. Y también tengo otra serie con unos amigos, igual en directo, que es de otro videojuego que se llama Minecraft. Y sobre todo, ahorita el que ya le estoy poniendo muchas ganas. Ah, claro, un stand-up que Ok. lo tengo escrito desde hace un año más o menos. Yo ya hice uno en 2019 y quería hacer uno el año pasado, pero pues desgraciadamente llegó la pandemia, no lo pude hacer. Y ya lo tengo el otro escrito desde el año pasado y ya lo quiero hacer, pero esperemos, ¿no? Veamos qué tal avanza este año. Y por último, una serie, la cual ya está en preproducción, que es mi proyecto prácticamente de vida. Yo siempre he querido hacer algo con superhéroes, me gustan mucho los superhéroes. No Y se voy a nota, hacer, ¿eh? sí, casi no. Pero sí, algo con superhéroes y voy a hacer una serie de superhéroes, la cual va a salir a mediados de año. Le falta muchísimo todavía, pero ahí está. Y pues esos son los proyectos que tengo. Oye, Redlo, estoy impresionado, he de confesarte, porque pues sí sabía que tenías proyectos, pero no tantos. Me encantaría volver a tener 18 años para poder tener tu energía, ¿no? Porque a veces sí hace falta. Pero eh, me gustaría saber si, porque nos estás hablando de muchas cosas, y me gustaría saber si tú lo estás escribiendo todo, si tú estás produciendo, si tú estás editando, si tú estás grabando, si, o tienes amigos, ya tienes un equipo que te está apoyando, o cómo es que trabajas para todo esto que nos estás platicando. Pues solo hay dos cosas que no hago yo por completo, que es la serie de mi amigo, que esa es completamente suya. Yo lo ayudo simplemente participando, porque soy un personaje dentro de su serie. Ya, Y la otra es la de los directos de Minecraft, porque ahí yo nada más pongo una perspectiva y mis amigos hacen todas las demás. Entonces yo ok, nada más soy una parte de una pieza de seis que somos. Lo ya. demás, sí, en los videos los escribo, los edito y los grabo yo. Ahí luego, para los que nos están viendo, ahí debe haber algún fan de Galaxia Roja, mi canal, pero ahí tenemos el chiste de que según me ayuda mi mascota y pues obviamente pues ahí está también porque ella es parte de los videos. Y Sí. pues en el podcast también no es como que lo escriba, pero sí lo planeo, hago una lista de las cosas que puedo hablar y tal, y ya cuando es un invitado, pues él me apoya con llevando la entrevista o el tema. Y de ahí en fuera, sí, la mayoría de las cosas me encanta editar, lo edito yo. El de grabar no tanto porque me estresa un poquito, pero sí también lo grabo yo. Y de escribir, que también, que yo creo que es la que más me gusta de todas, también escribo lo que se tenga que escribir, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de, no te voy a decir dentro de 10 años, dentro de 5 años, con todo este trabajo que nos estás comentando, con todo este contenido que compartes en Internet? ¿Cómo te ves tú en particular? Pues ¿Haciendo qué? yo creo que, pues, como dije, ¿no? Cada uno de estos proyectos es un dardo que estoy aventando y yo espero que eventualmente uno de esos dé en el blanco, porque al final del día la idea es, ya están pegando cada uno en el nicho al que va, el foco Exacto. podcast va hacia la gente que le gustan los podcasts, Galaxia Roja hacia los que le gustan los videojuegos y así cada uno y cada uno tiene su grupo de fans, su grupo de gente que lo sigue. Y yo creo que eventualmente no serán esos proyectos o esas cosas las que se vendan, sino, hey, Redlo está detrás de eso, entonces vamos a seguirlo a él. Y yo creo que eventualmente eso va a pasar. Ahorita he estado creciendo, la verdad, bastante de un medio año para acá, desde que empezó Foco, desde que empezó el otro proyecto Galaxia Roja y desde que empezó todo esto, he estado creciendo como no lo había hecho en los últimos años. Y yo creo Sí. que eso, si continúa en el mismo ritmo, pues obviamente me va a llevar probablemente de aquí en 5 años. Quizá no sea el creador de contenido con más gente viéndome, pero sí me veo como alguien que ya la gente conoce, o una gran parte de la gente, al menos del nicho, que si de los podcasts, que si de los videojuegos, tengan un referente en, pues Red lo hizo esto, entonces eso está muy, muy padre, ¿no? O algún contenido. Red lo hizo algo como esto, entonces me gustaría hacer algo parecido.
más o menos así de aquí en 5 años. Ahora, ¿crees que pudiese Redlo anicharse o seguirá con esta diversidad de públicos? Porque también creo que la diversidad, aquí hay dos vertientes interesantes. El anicharte creo que te ayuda quizá y en algunos proyectos a crecer un poco más rápido, pero también creo yo en la diversificación de los públicos, ¿no? ¿Cómo es que te ves teniendo esta diversificación o anichándote? Porque finalmente en 5 años, si por ejemplo hoy veía un video en el que de un mentor y él decía, bueno, pues la pandemia del 2020 nos hizo avanzar 10 años, ¿no? En prácticamente 8 semanas. Eh, Seguramente en 5 años, así como nos ubicamos, como ubicas a Redlo, pues los contenidos, habrá quizá más redes sociales, habrá quizá más formatos, habrá un montón de cosas, pero ¿cómo te ves? ¿Con esa diversificación o ya específicamente anichado en uno de esos proyectos que estás lanzando? Yo, obviamente, en una utopía, en un mundo ideal, me gustaría diversificarme, ¿no? Porque ahora tengo un público diverso Sí, y eso me gusta, ¿no? Tener un público, pues, extenso, porque entre más diverso, pues, obviamente llega uno a más personas. sí, Pero yo creo que ahorita estoy en el nicho de personas jóvenes. ¿A qué me refiero? Quizá justo ahora estoy en el nicho de que mis proyectos son muy diferentes y que abarco muchas personas con muchos gustos, sí. Pero yo creo que estoy en el nicho de que no me ven personas mayores de 25 años. Yo creo ya, que hay muchas personas jóvenes que me están viendo. No sé si me gustaría llegar o no a personas mayores, no por nada, sino porque quizá mi contenido no, digo, por ejemplo, en mis videos hago muchos chistes de cosas, pues que son chistosas para jóvenes porque es su contexto, pero obviamente quizá no sea el mismo contexto para alguien mayor. Entonces no sé si me gustaría salir en cuanto a nicho, pues yo siento que ya estoy en ese nicho ya. y me encuentro cómodo, pero obviamente yo creo que vale más la calidad que cantidad y el balance que estoy encontrando me gusta, entonces no sé, no me gustaría quedarme en un nicho de personas que le gustan los videojuegos o personas que les gusta el podcast. Porque por eso mismo, ¿no? Porque me gustaría en un futuro no vender mi podcast, no vender mis videos, no vender esto, sino vender a Redlo y que sea Redlo El la imagen, creador, ¿no? Exactamente, vender al creador y no a la creación. Yo creo que eso. padrísimo, eso me encantó, Redlo. ¿Cómo trabajas a tus audiencias? Porque eso también es todo un reto, ¿no? Y sobre todo cuando son tan diversas. A lo mejor sí, como bien lo dices, estás dentro del nicho de los jóvenes, pero ¿cómo trabajarlos a cada uno de ellos? Porque nos hablas de diferentes contenidos y son diferentes públicos, pero ¿cómo es ese trato? Porque hoy en día las audiencias exigen un trato preferente, personal, directo, a veces hasta íntimo, ¿no? De decir, es que te estoy viendo y yo quiero que tú me contestes así como me estás aventando tu contenido, yo te quiero decir lo que pienso específicamente de ti. Yo creo que para eso hay una plataforma en específico. Hoy en día, pues yo creo que todas las plataformas ya tienen de alguna manera u otra el cómo interactuar. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que interactúa uno en una foto de Instagram que en un video en YouTube o que en unos comentarios de Facebook. Pues ahí radica la diferencia, ¿no? Que son comentarios. Y yo por eso tengo mi plataforma. Yo siempre he dicho que esta plataforma, que se llama Twitch, muchas personas la ocupan para videojuegos y cosas por el estilo. Yo la ocupo para platicar con mi gente, porque es chat en vivo y así Ya, yo creo que es la manera en la que más me puedo acercar a esas personas, porque en un comentario en YouTube yo lo puedo leer y les puedo contestar, pero quizá 5, 6, 7 horas después o un día después. Y en Twitch, pues ya puedo tener de alguna manera u otra ese contacto más personal en el que ellos me ponen, hola, fíjate que me ha tocado, por ejemplo, oye, fíjate que tengo problemas de jóvenes al final del día, ¿no? Tengo una chica sí. que me gusta y me gustaría saber cómo decirle y ya yo, mientras juego, mientras platico, mientras veo un video, le digo, pues mira, podrías hacer esto, esto y estaría padre que hicieras esto y esto y esto, quizá no por la experiencia que yo tenga,
pero quizá sí, de una manera en la que viene un consejo de, no de quizá alguien adulto, ya vemos que los jóvenes pues suelen tener tendencias rebeldes y así, entonces vienen de alguien que de alguna manera ven en internet y dicen, ah, bueno, pues me lo dijo esta persona que veo en internet. Y es ahí donde debe haber mucha responsabilidad, ¿no? Claro, por Pero supuesto. pero sí, yo creo que así es como yo las manejo en mis directos, porque ahí es donde estoy más cerca a ellos. Pero de ahí en fuera, procuro contestar comentarios, procuro que si me comentan alguna foto en Instagram, les contesto lo más rápido que pueda. Igual en YouTube, etcétera, lo más rápido que pueda contestarles y tratarlos de una manera, por ejemplo, algo que yo tengo mucho es aprenderme sus nombres, ya sea de que si tienen un nombre súper largo de Ángel, Gamer 890 y no sé qué, y me lo trato de aprender para decirle, ah, hola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Qué tal? Y así, quizá porque ahora tengo un público pequeño, ¿no? Y quizá por eso también se pueda hacer eso. Pero Sí, cuando ya tengo uno más grande, también voy a intentar tratarlos de una manera personal, porque al final del día eso les gusta, ¿no? Al público. claro. Oye, pues la verdad es que ha sido una plática, una sesión súper interesante. El tiempo nos está comiendo, Redlo, pero me encantaría que fuéramos cerrando esta sesión podcast y que tú, desde tu postura, un creador de contenido súper joven que tiene 18 años, con una perspectiva y una visión muy interesante que ya nos acabas de compartir, pues que le dijeras a la gente, no solamente a los chavos, sino también a la gente grande, porque creo que el comunicar no tiene que ver con la edad, ¿no? Que le dieras un consejo sobre todo desde tu expertise, desde tu postura, para que se aviente o para seguirlos de cierta manera como apoyando en lo que ya están haciendo o, y por qué no, también para que pues busquen contenidos diferentes y algo los inspira para poder comunicar, porque la gente que estamos muy enfocados en la comunicación, creo que buscamos también esa línea de contenidos y a veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, tienes 18 años, tienes un montón de proyectos, como bien lo dices, le metes la energía a cada uno de ellos, pero sí me gustaría que pues tú nos dijeras algo específicamente, que Redlo nos pues diera un consejo, ¿no? Para toda esta gente que estamos haciendo pues también diferentes proyectos o que apenas los van a comenzar. Yo les diría, de alguna manera u otra, quizá mi punto de vista está un poquito, es bastante diferente al de alguien quizá más grande o quizá que viene de otra generación o que tiene otros medios. Yo suelo tener muchas, de alguna manera, peleas, no peleas, pero sí discusiones con maestros de mi carrera, porque no porque yo sienta o me sienta que sé mucho o me sienta la gran cosa, no, sino porque tenemos vistas muy diferentes y yo creo que ahí también radica el consejo. Todos tenemos nuestra propia perspectiva, todos tenemos nuestra propia manera de ver las cosas y nuestro toque, que es lo que yo siempre he dicho. mm, no necesitas, como dije hace rato, no necesitas dinero, no necesitas el mejor equipo, no necesitas un montón de cosas que probablemente la gente crea que se necesitan. Simplemente necesitas ser tú, saber qué quieres hacer y en cuanto tengas un buen contenido, un contenido único, que la gente solo pueda encontrar en las redes de uno, en la gente pueda encontrar en ti, de esa manera, entonces vas a tener un buen contenido, porque al final del día la gente busca eso, que le llame la atención y que no sea igual a todo lo demás que vemos, porque no sé, yo creo que como nosotros como consumidores también podemos decir que no vamos a ver 34 podcasts que hablen de lo mismo, ¿verdad? Tenemos que Claro, encontrar, o sí, pero que cada uno tenga su toque, que cada uno sea, bueno, si Redlo es joven, entonces nos da sus perspectivas jóvenes. Si, no sé, Juanito es tal, entonces, pues nos da esta perspectiva. Entonces yo creo que es un consejo quizá cliché, pero ser uno mismo es muy importante en cualquier aspecto. Y al momento de comunicar, al momento de crear contenido, yo creo que ser único y de alguna manera eso te va a garantizar que
al menos, si no pegas mucho, porque también es muy difícil ahora, si no pegas mucho, si lo que sea que pueda pasar, al menos te vas, o bueno, no te vas, pero te quedas con esa sensación de que lo hiciste tuyo y eso creo que es muy, muy satisfactorio, muy importante y sobre todo muy bonito porque dices, yo hice esto y me quedó padre y me gusta lo que hice. Y esa satisfacción pues nadie más te la puede dar. Padrísimo, me encantó tu propuesta. ¿Recomiendas una o todas las plataformas? Recomiendo probar en donde te sientas cómodo, Bien. porque yo me siento cómodo todas las que tengo, por si no, pues no las haría, ¿verdad? Pero me siento cómodo en Spotify porque es un espacio largo, un espacio grande, un espacio en donde mucha gente a veces incluso me pregunta, ¿no? En mis directos, en cosas así, oye, pero ¿qué opinas de esto? Ah, pues lo dije en el podcast en Spotify, lo puedes buscar, tal, tal, tal. Y yo creo que ahí es un espacio muy padre. Me siento cómodo en YouTube, en Galaxia Roja, porque es es lo que siempre quise hacer, videos de videojuegos, contar Sí. una historia, chistes, etcétera. Me siento contento en Twitch porque platico con mi gente, platico con ellos de manera más cercana. Entonces me siento cómodo en todas. Quizá una persona no se sienta igual y quizá a alguien le guste más hacer videos. Quizá tengo amigos que también lo intentamos juntos todo y al final me dijeron, no, pues a mí me gusta más hacer videos, no, pues a mí me gusta más hacer directos. Tengo dos en específico, uno que se llama Ricardo y uno que se llama Bernardo, que uno dijo, me gusta más hacer directos, a mí me gusta más hacer videos, dijo el otro, y se fueron por sus caminos. Yo me fui por el que ¿Qué me te gusta gusta a todo, ti? exactamente. Entonces yo les recomendaría probar, 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 probar y probar. Total, es gratis, ¿no? Todas las plataformas Exactamente. están a nuestro alcance, no nos cuesta más que yo creo que constancia, nos cuesta tiempo, nos cuesta pasión, pero creo que la retribución es muy positiva, el poder llegar a la gente, sea de la edad que sea, tú estás manejando contenido para una generación muy específica y pues bueno, creo que esta generación también ya te lo está retribuyendo. Y yo en lo particular, mi querido Redlo, te agradezco infinitamente el que nos hayas compartido pues este punto de vista también súper importante para toda la banda de Generación Podcast a través de Sesión Podcast y seguramente pues bueno ya platicaremos, no te digo que dentro de 5 años porque no quiero que nos alarguemos tanto, pero sí próximamente porque seguramente este 2021 te va a traer muy buenos proyectos y nos encantaría que nos platicaras aquí de ellos. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Y agradezco la invitación porque de verdad que llevaba pues ya algunos años aquí y es la primera vez que me invitan a platicar acerca de mis cosas porque normalmente soy yo el de las entrevistas. Ah, pues Y me ahora te tocó gusta, estar del otro lado. sí, me gusta estar del otro lado, está padre y no, agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho pues este espacio, que es un espacio espectacular, me da mucho gusto que ayuden pues a podcast, a creadores de contenido quizá pequeños, quizá de todos lados y eso está súper, súper genial. Pues créeme, mi querido Redlo, y la verdad es que celebro mucho que estés dentro de la red de Generación Podcast, porque creo que pues tú también puedes aportar muchísimo desde tu experiencia con todo este valor de contenido que estás teniendo en todas las plataformas. Así que pues te invitamos también a que sigas participando en Generación Podcast ahí en el chat que tenemos y pues que si conoces a gente que está dentro de la misma dinámica, en la misma línea que todos, que creo que ninguno estamos por protagonismo, ninguno estamos ahí por querernos hacer millonarios, sino que todos estamos por querer compartir lo que somos y creo que eso ha fortalecido precisamente la red. Entonces, pues bueno, sabes que tienes la puerta abierta para lo que necesites, porque pues de eso se trata también, de que nos vayamos echando la mano entre todos. Y pues insisto, muchísimas gracias, mi querido Redlo. Y por último, pues ya finalizando esta sesión podcast, tus redes para que la gente que nos está viendo, pues te siga. Claro que sí, viene un segmento largo porque mis redes son un montón. Adelante, por favor. Pues, pues sí, aquí en Instagram me pueden seguir aquí en Sujail Pastor, es mi cuenta un poquito más personal, pero a veces se me olvida cambiar a la otra, entonces estoy aquí subiendo un montón de cosas. Pero si quieren seguir más mis proyectos y no tanto ver que suba una foto
de Mía de bebé comiendo un elote o algunas cosas por el estilo. Si quieren ver nada más mis proyectos, pues vayan a seguirme a @redloesgenial y ahí van a poder encontrar un montón de cosas de los videos, que si el podcast, que si todas esas cosas. Por otro lado, en Facebook también, @redloesgenial, una página que pues ahí subo clips del podcast, ahí subo los videos, los resubo, etcétera. Ahí subo cositas interesantes. También me pueden encontrar en YouTube en mis dos canales, como Redlo, es el primero en donde subo los videos del podcast, como Galaxia Roja en mi otro canal, que es donde si les gustan los videojuegos, pues ahí se pueden pasar un ratito. También me pueden encontrar en Twitch como Redlo88. Ahí ya les digo, platico con ustedes, platico con la gente. Y pues obviamente en Spotify como Sujail Pastor, pero pues pueden buscar el podcast como Foco Podcast y pues ahí les va a salir. Es el primerito y pues es el único que se llama Foco Podcast. Entonces ahí no hay pierde. Y pues esas son mis redes. Padrísimo, Redlo. Pues yo te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Me comentabas que estabas en Veracruz, ¿verdad? En Veracruz, sí, así es. Pues ahí está, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Quintana Roo hasta allá, hasta Veracruz. Y por supuesto, pues insisto, esta sesión podcast está abierta para cuando lo desees. Si quieres compartirnos, pues ya lo platicaremos nuevamente en una sesión podcast más. Gracias de verdad infinitas por todo el conocimiento y tu visión que nos estás compartiendo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y por supuesto, pues bueno, deseo que este 2021 esos proyectos pues rindan o comiencen ya a rendir frutos, mi querido Redlo. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y ojalá que esta sea la primera de muchas veces que nos veamos por acá, que platiquemos y que podamos compartir nuestros proyectos. Así será y espero de verdad que la vida nos dé la oportunidad de juntarnos todos, porque eso sería maravilloso y estaría padrísimo. Padre. Todo el Sí. mundo vota porque sea aquí en Cancún, yo encantado, así que ya lo iremos organizando, mi querido Redlo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, Redlo. La verdad es que ha sido una sesión podcast impresionante, muy padre, y de verdad estoy muy agradecido y muy sorprendido de muchas cosas que nos compartió precisamente Redlo. Gracias a todos ustedes. Gracias, por supuesto, generacionpodcast.com. Gracias a hashtag. Síganlos. Y por supuesto, también se me olvidó, mi querida Pepsi Black, se la recomiendo, a mí me encanta. Así que, pues bueno, y gracias a generacionfm.com, escuchen la música de su generación, música en inglés, puro éxito, así que se la recomiendo para cuando estén chambeando, cuando estén en el baño, cuando estén, pues no sé, que quieran escuchar buena música, generacionfm.com. Yo soy David Pantoja, a mí en lo particular me encuentran en todas las redes sociales como @soydavidpantoja. Gracias, fue un placer estar con ustedes en una sesión más de Sesión Podcast. Recuerden, los jueves en punto de las 7 de la noche, hora Cancún, 16 horas Ciudad de México. ¿Ok? Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Gracias a todos los que se conectaron. Lo estamos viendo por acá el próximo jueves.